El mundo está viviendo una grave crisis energética, peleas en las gasolineras en el Reino Unido, apagones y fábricas paradas en China, campos sin fertilizantes en Europa. Los precios del gas y el petróleo están por las nubes, las cadenas de suministro se están rompiendo, algunos están obligados a elegir entre la comida o la luz. En España ya califican de sin precedentes esta crisis energética y ni siquiera ha empezado el invierno boreal. ¿Cuál es la principal causa del colapso? ¿Por qué Europa vuelve a culpar a Rusia de sus desgracias? ¿Aplastará la crisis energética a China? ¿Qué países latinoamericanos quedan afectados y cuáles se están frotando las manos ante la oportunidad de ganar millones de dólares? ¿Y por qué? Este es solo el comienzo. He hablado con el doctor Alfredo Jalife Rame, médico, profesor, escritor y destacado analista político mexicano, para buscar las respuestas a estas y otras preguntas del tema que de alguna manera nos afecta a todos. El mundo apostó por las energías verdes, como la solar y la eólica. La idea era disminuir las emisiones de dióxido de carbono para contaminar menos el medio ambiente. Sin embargo, una aplicación acelerada de la agenda verde provocó la crisis energética que estamos observando hoy en día. Qué bueno que el ingenio humano sea capaz de transformarlas en energía. Su problema de ambas es de que son intermitentes, volubles y muy cambiantes. No hay sol las 24 horas del día y la ausencia de vientos es uno de los factores que provocó la crisis en Europa. La inestabilidad de estas fuentes de energía no es ningún secreto. ¿Por qué entonces el mundo se apresuró tanto a pasar a la agenda verde a pesar de los riesgos? ¿Quién está detrás de esta aceleración? Ojalá tengamos esa famosa energía verde. El problema es quién lo va a controlar. Y ya vimos que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña quieren controlar la agenda verde como arma geoestratégica, pues quieren hacer una burbuja verde, quieren financiarizar lo que ya están ideologizando y geopolitizando con la economía verde. La Agencia Internacional de Energías Renovables calcula que se necesita una inversión de más de 130 billones de dólares en la transición energética. Bueno, ¿y esto de dónde va a salir? Pues el papelito verde. ¿Quién lo va a controlar? ¿Quiénes son los que van a invertir? Estamos hablando de un control que viene por la puerta trasera. Nos dimos cuenta que detrás de la bondad supuesta, el samaritanismo, la filantropía de Gran Bretaña y Estados Unidos, que traen una agenda globalista, sí querían imponer la agenda verde, pues para controlar al mundo. Y ahora, ante la crisis, Estados Unidos se convirtió en una de las naciones que aumentaron su producción en las minas de carbón, el combustible fósil más contaminante que más emisiones de CO2 produce. Hay mucha hipocresía en esto. Estados Unidos es el tercer productor mundial de carbón. A ver, ¿por qué no lo quitan de inmediato? Ahorita están regresando al carbón. En Gran Bretaña es uno de los principales también productores del carbón, y ahora con esta crisis, porque realmente no pueden dejar sin luz a la humanidad, menos a sus ciudadanos, menos a sus empresas, entonces pues están regresando a la etapa del carbón que tanto denostan. En cuanto aparecieron las primeras señales de la crisis energética, Europa se apresuró a culpar a Rusia de no suministrarle suficiente gas. Pero pronto se averiguó que Rusia había cumplido sus compromisos contractuales. Cometieron errores, calcularon mal, apostaban por la generación eólica, pero el viento se acabó. No hubo viento durante unos meses. Apostaban por el mercado al contado, pero el mercado al contado se trasladó a un lugar más caro. Fueron los productores del mercado spot, en particular los estadounidenses, los que desviaron sus suministros de Europa a Asia para aprovechar precios más altos y vender más caro allí. Los medios mainstream prefieren no mencionar este hecho, como si no existiera. El problema del alza estratosférica se debe al spot market, es decir, lo que se llama en inglés immediate delivery, es decir, la entrega de inmediato. Y ahí quienes manejan esos mercados, pues ya sabemos quiénes son, no es ningún secreto. Y lo subieron en forma estrepitosa, que fue reflejo también de la realidad. Pero parece que Europa no quiere reconocer sus propios errores y opta por culpar y demonizar a Rusia.
aunque el presidente ruso Vladimir Putin fue muy claro en explicar cómo es la situación en realidad. Estamos aumentando los envíos a Europa. Gazprom en un 10% y en general, Rusia está aumentando las entregas a Europa en un 15% y a través de los gasoductos hemos aumentado un 10%. El gas natural licuado ha alcanzado el 13%. Estamos aumentando, no disminuyendo. Y otros proveedores han reducido las entregas en 14.000 millones de metros cúbicos. La mitad de esa reducción corresponde a los proveedores de Estados Unidos. El aumento de este año, a través del sistema ucraniano, que está por encima de nuestras obligaciones contractuales de tránsito, será de alrededor del 10%. Pero no podemos aumentar más que eso. Siguen insinuando, aumenten el suministro a través de Ucrania. Es peligroso aumentarlo. Su sistema de transporte de gas no se moderniza desde hace décadas. A pesar de los interminables intentos de ciertos medios de demonizar a Rusia, parece que la gente ya no les cree. O sea, Europa mete sanciones tras sanciones a Rusia, Rusia aumenta el suministro de gas a Europa a pesar de estas sanciones, pero los europeos muy disgustados insinúan que Rusia no les suministra lo suficiente y encima lo culpan de utilizar el gas como un arma de presión. Señor Putin, no entiendo cómo puede soportar toda esa desfachatez de los gobiernos antirrusos. Esta ha sido la opinión de uno de los lectores de Sputnik Mundo, pero ni siquiera los seguidores de los propios medios mainstream apoyan la idea de que la culpa sea de Rusia. Estas son las reacciones a un video del canal alemán Deutsche Welle que pone a Rusia bajo sospecha. Otra vez con lo mismo, ¿no les da vergüenza culpar de su propia incompetencia siempre a otros? Un poco de respeto a su público. Hasta sus problemas matrimoniales parece que es culpa de Rusia. Lo que sí solucionaría el problema es el gasoducto ruso Nord Stream 2, que está esperando la luz verde de Alemania y la Comisión Europea, y el que Estados Unidos intentó bloquear en numerosas ocasiones. Si Rusia se vuelve el primer abastecedor de gas de Europa, pues eso tiene lo que se llama en inglés un leverage, tiene una influencia. Eso no hay que ser genios para detectarlo. Por eso Estados Unidos quería vender su gas natural, lo que se llama el gas natural licuado, por su fracking, por el famoso, que es lo más antiverde que puede haber en Estados Unidos, el fracking, que la fracturación hidráulica. Ese juego lo perdió Estados Unidos, pero no es un juego geopolítico. Fue un juego financiero y geoeconómico donde Rusia proveía pues, los mejores precios y en forma directa. Y hoy Rusia se vuelve, sin querer, por suerte o por una habilidad estratégica de Vladimir Putin, pues se vuelve la superpotencia geoenergética de Europa. China también es uno de los países que apostó por reducir las emisiones de carbono. También aceleró mucho la transición y junto con Japón y Corea del Sur aumentó notablemente las importaciones del gas, lo que impulsó los precios. Al mismo tiempo, las inundaciones en las minas de carbón en China detuvieron parte de su producción, lo que provocó cortes de energía y paralizó el trabajo de algunas fábricas. Y esto a su vez amenaza con romper las cadenas de suministro. Ante esta crisis, ciertos medios vaticinan un futuro sombrío para China. Y si a China le afecta tal como lo pone la prensa occidental, muy entrecomillado occidental, pues le va a afectar al mundo entero, nos guste o no. Ahora bien, hay que también medir, leer la prensa rusa, la prensa china, para ver qué tan serio es lo que dicen los occidentales, que desgraciadamente, sobre todo Gran Bretaña, y no se diga Estados Unidos que tiene su guerra comercial todavía con China, pues son propagandistas, es decir, no hay nada serio, así nada sustancial. Sin duda afectó y les pegó fuerte y se ha sumado al control inmobiliario que tiene hoy China con Evergrande. Bueno, pero esto, ya yendo específicamente a la cuestión de energética, pues China lo previó desde hace mucho, hizo su gran presa, ¿cómo se llama? Three Gorges. Lo de China está exagerado, ya están regresando a una relativa normalidad. Pero ¿por qué China aceleró tanto la agenda verde? China vende muchas cosas al mundo y ese puede ser un pretexto para decir, es energía sucia, todos los productos que hace China provienen de la energía sucia, provienen del pisoteo de los derechos humanos en Xinjiang, etcétera, etcétera. Y al final, pues sí le puede pegar a China.
y pueden dejar de vender sus productos. Entonces yo creo que por eso China aplicó en forma muy estricta los mandatos de la Agenda Verde. La crisis energética también llega a Latinoamérica. Brasil sufre este año la peor sequía en más de 90 años, lo que afecta a la producción de la energía hidroeléctrica. La primera potencia de Latinoamérica es Brasil. Y ahí Brasil le ha pegado con la sequía, tiene con las hidroeléctricas que tiene, etcétera, pues le ha pegado. Y ha tenido que importar también gas, etcétera. Entonces, Chile no viene en el primer rango de los países latinoamericanos, también le ha afectado, tiene que importar gas de Argentina y así en consecuencia. Al mismo tiempo, Brasil busca convertirse en uno de los 5 principales productores y exportadores de petróleo y gas para 2030. En segundo lugar viene México. En México hoy tenemos el gran debate, en el que yo mismo estoy participando, la famosa reforma energética que contempla el control de un mínimo del 54% de la producción eléctrica por el Estado. ¿Por qué? Porque las empresas españolas tipo Repsol, Iberdrola, han abusado de las facilidades que les dieron los presidentes neoliberales en México, incluyendo un expresidente del PAN que se llama Felipe Calderón, que luego fue empleado de Iberdrola. Bueno, pues ahí luego me la platicas, ¿no? Es decir, están comprando literalmente a los mandatarios de Latinoamérica, bueno, a los que se dejan comprar. La crisis también brinda oportunidades para algunos países de la región. El crecimiento del precio del petróleo, el plan gas y el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta impulsaron la producción de hidrocarburos en Argentina, que ya alcanza niveles más altos en décadas. Mientras tanto, Colombia resucita su producción de carbón en un momento muy apropiado, justo cuando sube su demanda. Por supuesto, esto puede traer buenos ingresos al país. Cada país tiene su propia, lo que he dicho desde el inicio, su propia fase, su propio clima. No es lo mismo el clima de México que el clima de Brasil, etcétera. México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el TEMEC, y Canadá, que incluso hay un veto implícito contra China, cosa que no tiene Brasil, etcétera. Yo por eso esos términos, decir Latinoamérica, ¡paf! Todo, 30 y pico de países, pues no, tenemos que analizarlos uno por uno. Cuba a su vez se incorporó a la Alianza Energía de la Franja y la Ruta, plataforma promovida por China para potenciar el desarrollo energético. Mira, te lo digo abiertamente, Estados Unidos está perdiendo, pero no por la agenda energética nada más, está perdiendo a Latinoamérica. La está perdiendo porque la ha abandonado, la ha sobreexplotado. Y yo creo que ahora que vio que está perdiendo en muchos frentes, recurre en última instancia, esa es mi muy humilde opinión, recurre en última instancia a la Agenda Verde, que es meramente especulativa. Muchos analistas reconocen que más crisis energéticas graves, con cortes de suministros de combustibles y pérdidas de crecimiento económico, podrían producirse en las próximas décadas. Los analistas de Bloomberg opinan que esta es la primera crisis de muchas en la época de energías limpias. Cada país tiene su fase de desarrollo, cada país tiene diferente clima, no somos iguales. Hay que tener el anhelo y el horizonte de una descarbonización paulatina del planeta, pero no se puede hacer en forma acelerada, porque ya todo el mundo se percató que con esa agenda Estados Unidos y Gran Bretaña quieren subsanar o paliar su grave crisis financiera y económica. Y yo siempre he estado a favor de la diversidad y el pluralismo energético. Rusia va muy adelante en la cuestión nuclear, está también en lo eólico, está en lo solar, tiene sus hidrocarburos, y está en la investigación, incluso en el hidrógeno. El mismo Vladimir Putin lo dijo. China, idem. China igual. China también está en el pluralismo energético. Incluso ya está haciendo experimentaciones con torio y otro tipo de energéticos ya de ensueño. Pero ahí le afectó a China llevar a cabo al pie de la letra toda esta agenda verde de descarbonización. Las energías renovables son una prioridad para el mundo, pero lo importante es que realmente se logre el objetivo anunciado de salvar el planeta.
porque parece que este intento acelerado y precipitado de pasar a la agenda verde más bien sirve para satisfacer los intereses mercantiles de ciertos actores. Soy Masha y te cuento lo que otros callan.